Todos podemos reconocer quizás, si nos observamos un poco, que hay en nosotros mismos dos lados. Un lado positivo, superior, que nos quiere llevar a ser cada día mejores personas, y un lado negativo, inferior, que si nos dejamos dominar por él, nos puede arrastrar a las peores situaciones. Esto no es algo nuevo, lo puso Stevenson a finales de 1800 en una de sus novelas más conocidas, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero más antiguamente, quien hablara de esto fue el gran filósofo griego Platón, que se encargó de describir con precisión estos dos lados del ser humano y de dar conocimientos para que el humano viva guiado por su lado superior, por su lado positivo, y dominando a su vez los aspectos inferiores de su naturaleza. Hoy te trajimos un fragmento de un libro de Platón que es La República, donde él habla de esto y vamos a explicarlo y ampliarlo con las enseñanzas de Carl Gustav Jung y el método Astran, método de la Escuela de Psicología y Filosofía Astran, con más de 60 años de experiencia enseñando. Ya comenzamos. Bueno, así es. En nosotros mismos, en nosotros hay dos lados, un lado positivo, superior y un lado inferior, y este es un conocimiento que diera el filósofo Platón ya hace 2500 años. Lo plantea en uno de sus libros claves más conocidos y también quizás más incomprendidos, que es La República, en su capítulo 4, mientras él va describiendo las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Al hablar de estas virtudes, y cuando le llega el turno a la templanza, Platón se refiere a que el ser humano tiene dos lados en sí mismos, que son estos que mencionábamos antes. Porque dice que la templanza es un cierto orden, un freno que el hombre pone a sus placeres y a sus pasiones, y que puede traducirse como ser dueño de uno mismo, algo de lo cual también hablaron mucho los filósofos estoicos. Entonces, en esta parte, Platón, uno de los discípulos de Sócrates, porque Platón hace y escribe este libro en forma de diálogos, y es justamente Sócrates el que va explicando y dando el conocimiento, y son sus discípulos los que le van preguntando e indagando sobre las enseñanzas que Sócrates da. Bueno, en este caso uno de los discípulos le pregunta, ¿qué sería ser dueño de uno mismo, Sócrates? Y Platón, en boca del maestro Sócrates, dice lo siguiente. He aquí, a mi parecer, el sentido en que debe tomarse. Hay en el alma del hombre dos partes, una superior y otra inferior. Cuando la parte superior manda a la inferior, se dice del hombre que es dueño de sí mismo, y es un elogio. Pero cuando, por falta de educación o por cualquier mal hábito, la parte inferior impera sobre la superior, se dice del hombre que es desarreglado y esclavo de sí mismo, lo cual se tiene por vituperable. Muy bien, analicemos estas palabras de Platón. En primer lugar, él habla del alma del hombre y dice que en el alma del hombre hay dos partes. Ahora bien, es necesario preguntarnos, ¿qué es el alma? Para los griegos, ¿a qué se refiere Platón cuando habla de alma? Porque en general asociamos la palabra alma con una entidad luminosa, quizás que sale del cuerpo, o con algo que está en nosotros pero que no sabemos bien qué es. Por ejemplo, decimos, te quiero con toda mi alma, o te odio con toda mi alma. Usamos la palabra, pero no sabemos con precisión qué es. Son interesantes en este punto los conocimientos que diera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que tradujo justamente la enseñanza antigua de los griegos a un lenguaje moderno propio del siglo XXI para que todos la podamos entender. Y Jung nos dice que cuando los griegos hablaban del alma, es lo mismo que para nosotros decir mente. Es decir, mente y alma son sinónimos. De hecho, los griegos hablaban de una tríada que es soma, psique y nous. Soma es el cuerpo físico. Psique es el alma. Fíjense que es la misma palabra que usa Jung, psique. Y nous es el espíritu.
Entonces Jung describe en profundidad cómo está conformada la psique, el alma para los griegos, y dice que está conformada por un ego, que es la parte de nosotros mismos que conocemos, una pequeña porción de la mente. Hoy se difunden imágenes con el iceberg, que la punta del iceberg es solamente lo que sale a la luz y la mayor parte del iceberg es lo que está bajo el mar. Bueno, la punta del iceberg que sale a la luz sería análogo en la psicología de Jung al ego, que es una pequeña porción de la mente, que es lo que conocemos de nosotros mismos, pero que existe y se sustenta por todo lo que hay en el fondo del mar, que es lo más grande, que es para Jung lo inconsciente. Jung describe lo inconsciente en dos estratos. Una parte es lo inconsciente personal, que sería la primera parte de este iceberg que está ahí bajo el mar. Y luego, bueno, en este inconsciente personal, Jung dice que allí están los contenidos de la mente que no alcanzaron todavía el umbral de la conciencia y que estos contenidos pueden ser negativos, que es lo que él llama complejos, y también puede haber contenidos positivos que pueden ayudarnos en nuestra vida a desarrollarnos como seres humanos. Y luego, más profundamente, hay otro estrato de la mente humana, que es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, que es la biblioteca común a toda la humanidad, de donde se originan todas las experiencias que vivimos como seres humanos. Entonces, cuando Platón o los griegos hablaban del alma, se referían justamente a todo esto, a la mente del ser humano que está conformada por estas tres partes que habla Jung. Y luego, Platón nos dice que en la mente del ser humano, y esto los invitamos a observarlo en cada uno de ustedes, hay una parte superior y hay otra parte inferior. Una parte que nos quiere ayudar y otra que nos quiere perjudicar. Él nos dice así literalmente: hay en el alma del hombre dos partes, una superior y otra inferior. ¿Cuál es esta parte inferior y esta parte superior en el ser humano? La parte inferior Jung lo describe como el arquetipo de la sombra, que es la parte instintiva animal que hay en el ser humano, que necesita una domesticación para poder funcionar correctamente. Es como un animal que en principio es un animal salvaje, pero que puede ir domesticándose y convivir con nosotros sin hacernos daño. Es esa parte de nosotros mismos que únicamente busca la satisfacción personal, que no tiene en cuenta a los demás, que quiere salirse siempre con la suya. Está dominada principalmente por los aspectos más físicos de la vida humana, dejando de lado los sentimientos y los valores positivos como la cooperación, el compañerismo, la voluntad de ayudar, el cuidado del otro. Se me ocurre un ejemplo. Supónganse que hay dos amigos que emprenden justamente una empresa, un nuevo negocio, y hay uno de ellos que de repente se le presenta la posibilidad de abrirse. Alguien le propone que tiene un nuevo proyecto y que si usa el dinero que ganó con su amigo le va a ir mejor y puede ganar más dinero, justamente solamente para él. Y este otro amigo acepta, dejando de lado su sentimiento de amistad con quien era su amigo. No lo hace partícipe y se termina llevando toda la ganancia para él. En la psicología de Jung diríamos que esa persona actuó tomada por el arquetipo de la sombra, que aquí lo describe Platón como la parte inferior que hay en el alma humana. Ahora bien, ¿la sombra es mala? ¿Hay que negarla? ¿Hay que expulsarla para poder expresar el lado positivo de nosotros mismos? No, en absoluto. La sombra es una energía en bruto que está en nosotros, pero que puede ser utilizada de un modo creativo. Puede ser utilizada y guiada por la parte superior de la que habla Platón. Ahora, ¿cuál sería esta parte superior que hay en nosotros? Bueno, son todos los aspectos de nosotros mismos que reconozcamos que nos ayudan y ayudan a los demás también. Podríamos separarlos en dos. Por un lado, son todos los valores propiamente humanos, como el amor, la cooperación, la ayuda a nuestros seres queridos, la valentía, el coraje, la consideración, la búsqueda de paz, de no confrontar con los demás. Algo muy necesario en el mundo actual, justamente donde encontramos violencia por todas partes. Y por otro lado, otra parte de lo superior en nosotros mismos también sería el conocimiento, la capacidad que tiene el humano de pensar con lógica, de discriminar entre lo que está bien y lo que está mal, el anhelo y la búsqueda de conocimientos, pero no conocimientos teóricos, datos,
sino conocimientos que en la práctica mejoren nuestra vida. Por ejemplo, leer los libros de Platón, como estamos haciendo aquí, es algo positivo, superior en el ser humano. Fíjense que tanto los sentimientos de los que hablamos, los valores, como también los conocimientos, son aspectos que pertenecen únicamente a la línea humana. No tienen esa capacidad de sentir y pensar los animales, por ejemplo. Tampoco lo tienen las plantas y tampoco lo tienen los minerales. Recién, en la línea humana, aparecen estas cualidades. Ahora el reto está en aprender a utilizarlas y guiarnos por ellas, y no por los aspectos más instintivos y sombríos, que sí, en este caso, compartimos con los animales. Porque en el fragmento que leímos, Platón continúa diciendo: cuando la parte superior manda a la inferior, se dice del hombre que es dueño de sí mismo y es un elogio. Es decir, cuando el ser humano puede funcionar más con sus sentimientos y razonamientos en lugar de estar funcionando con impulsos y emociones negativas. En el ejemplo que dábamos de los dos amigos que emprenden una nueva empresa, si el amigo hubiese funcionado con esta parte superior que hay en el ser humano, hubiese dicho, ante la propuesta que le hacían de ganar más dinero, él hubiese dicho, no voy a ceder a eso porque traicionaría a mi amigo, que me ayudó a llegar hasta acá con nuestro negocio. Únicamente podría hacerlo si lo hacemos partícipe a él y él puede compartir las ganancias con nosotros. Eso sería la actitud. Claro, puede sonar esto un poco ingenuo en un mundo de hoy donde reina la competitividad y el caos, pero fíjense si no son estas actitudes las que han salvado naciones enteras y las que han marcado hitos en la humanidad. Tenemos notables ejemplos. Por ejemplo, Gandhi, con su doctrina de la no violencia, ahimsa, dio libertad, paz y conocimiento a millones de personas. Trazó un camino a seguir. Y yendo aún más lejos en el tiempo, tenemos el ejemplo del Maestro Esenio, Jesús el Cristo, que con sus enseñanzas morales ha dado respuestas y ayudado a encontrar un sentido a la vida, no solo a la gente que vivía hace 2000 años en Palestina, sino a muchas otras personas que han sabido comprender y aplicar sus enseñanzas a lo largo de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando en el ser humano domina la parte inferior? Platón nos dice: pero cuando, por falta de educación o por cualquier mal hábito, la parte inferior impera sobre la superior, se dice del hombre que es desarreglado y esclavo de sí mismo, lo cual se tiene por vituperable. Lo interesante es que aquí Platón da las claves de por qué le pasa al ser humano que a veces predomina la parte inferior que la parte superior. Él da dos motivos. El primero dice por falta de educación. Ahora, ¿educación de qué tipo? Porque uno puede decir, pero todos los que dirigen el mundo y están haciendo mal en el mundo, tuvieron una educación, fueron al colegio, son abogados, contadores, tienen una profesión. Evidentemente aquí Platón no habla de ese tipo de educación, sino de otro tipo. La palabra educación viene de la palabra educire, que quiere decir extraer de lo interior las verdades, el conocimiento para vivir mejor. Es así que Jung le llamaba a su enseñanza una segunda educación, una educación que servía al individuo para conocer la mente y poder realizar lo que él llamara el proceso de individuación, que es un proceso mediante el cual una persona podía convertirse en un individuo, que quiere decir no dividido, libre de contradicciones interiores. Es de esa educación de la que habla aquí Platón. Y el segundo motivo que dice Platón, dice que es por cualquier mal hábito. Y es concreto, son los malos hábitos de nuestra vida los que hacen que impere la parte inferior por sobre la superior. Malos hábitos en todos los sentidos, malos hábitos físicos, como por ejemplo fumar, beber alcohol excesivamente, querer tener cada día más posesiones de manera incansable. Malos hábitos también emocionales, que son todas las emociones negativas, como el rencor, la ira, la vanidad, el orgullo, la ansiedad, la apatía. Y también malos hábitos intelectuales, que son todos los conocimientos falsos que nos han enseñado desde que somos chicos sobre qué es la vida, qué es el ser humano y qué estamos haciendo aquí en el planeta Tierra. Conocimientos sobre los cuales se estructura toda nuestra conducta y nuestro quehacer diario.
Por estas dos causas, dice Platón, que el ser humano, en lugar de ser dueño de sí mismo, es esclavo de sí mismo. Está encerrado entre 4 paredes psicológicas de las cuales no puede salir. Luego Platón retoma esto en el capítulo 7 de la República de una manera muy interesante, con su alegoría de la caverna, de la cual hicimos un video hace poco explicándola, los invitamos a verlo. Ahora bien, ¿cómo hacer para que la parte superior rija por sobre la inferior? ¿Cómo nosotros podemos lograr en nuestra vida vivir de acuerdo a los sentimientos que identificamos que nos hacen mejor y que no nos tomen los aspectos sombríos de nuestra personalidad? Bueno, existen técnicas para lograrlo. La buena noticia, la buena nueva, es que hubo grandes pensadores que han trazado un camino para ir transformando la sombra y encauzando esa energía de un modo creativo y positivo para no solo volvernos mejores personas nosotros, sino también ayudar a crear un mundo nuevo que está por venir, que están haciendo, del cual estamos viendo sus primeros pasos. Si te interesa comenzar este camino, este proceso de desarrollo, o como Jung le llamara, el proceso de individuación, los invitamos a estudiar con nosotros en la Escuela Aztlán. Nosotros damos cursos donde enseñamos metódicamente la psicoterapia de Jung en conjunto con otros conocimientos como el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. A continuación les dejaremos la invitación de nuestro próximo curso y por supuesto, si les gustó este video los invitamos a darle like, hacer clic a la campanita y suscribirse a nuestro canal para no perderse el próximo material. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invitamos al próximo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. En este curso iremos profundizando en todo el método del gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, iremos enseñando en orden y paso por paso todas sus ideas y dando una guía de cómo aplicar sus principios en nuestra vida cotidiana. La psicología de Jung te permite liberarte de los estados negativos de la mente, los pensamientos, las emociones y los impulsos destructivos. Tener más claridad para encarar los problemas y dificultades en nuestra vida. Descubrir qué temas fijos impiden la propia felicidad. Lograr mayor seguridad y superar las barreras y los miedos. Y aprender a ser uno mismo y lograr un cambio profundo en nuestra vida. Si quieres saber de la próxima fecha que estamos dando, puedes ver la información aquí abajo del video. Allí encontrarás todos los datos para poder inscribirte. Te esperamos.